Mi vida, por Yeshua de Nazrat. Cartas a mi amada esposa Miriam. Autora María Medina. Voz Salvador Corazón. Capítulo 130. Volví a sanar en Sabbat. Nos encontrábamos en la explanada que había delante de nuestra sinagoga en Cafarnaúm. Era una mañana llena de luz de un día templado y en torno a nosotros se agrupaba una gran multitud formada por las personas que, como otras veces, habían acudido desde los pueblos y ciudades de los alrededores, y también por la mayoría de los habitantes de nuestro pueblo. Como ya he dicho en otras ocasiones, Cafarnaúm era lugar de comercio al que acudían muchas personas de la Galilea y de las regiones vecinas, por lo que siempre mi auditorio era muy grande. Aquel día era Sabbat, día obligado de lectura y comentario de nuestros libros sagrados, y yo estaba terminando de comentar una de las porciones del libro de Moshe, dando después la explicación que todos esperaban, y que era lo más esperado por ellos después de cada lectura. Les interesaba mucho a todo el pueblo en general escuchar la interpretación que cada rabino daba de nuestras leyes, porque eran muy variadas y diferentes, según quien lo hiciera. Muchos se atenían escuetamente a lo escrito, pero ese no era mi caso, porque como ya sabéis, amados míos, mis interpretaciones eran totalmente diferentes, mucho más amplias y humanizadas, y llenas de compasión y amor al mismo tiempo hacia todos los que escuchaban. Por eso, cada vez que yo tenía la ocasión de leer y comentar estos libros, la afluencia de personas era mucho más grande. Siempre solía extenderme mucho en los comentarios. Y aquel día casi no cabía en la explanada ni una persona más. Yo había decidido no enseñar dentro de la sinagoga, sino fuera, disfrutando del sol y de la luz de nuestra tierra, como era mi costumbre siempre que se podía. Ya había casi terminado mi explicación y estaba respondiendo a las preguntas que comenzaban todos a hacerme, cuando vi que una mujer, que no era de nuestro pueblo, se abría paso entre los grupos de personas que estaban presentes. Ella llevaba mucho tiempo enferma, y su enfermedad le afectaba a la columna vertebral, que cada día estaba más desviada y que le hacía andar cada vez más encorvada, porque su mal era degenerativo y aparentemente no tenía cura. Era una buena mujer, siempre dispuesta a ayudar en la medida de lo poco que podía hacerlo, y sus ojos expresaban el sentir de un alma que estaba llena de tristeza, porque veía cada vez más cerca el momento en el que ya no podría valerse por sí misma, y los demás, algún familiar en este caso, tendría que hacerse cargo de ella. No quería seguir así, quería curarse sinceramente desde el fondo de su alma, y yo escuchaba su oración y su petición en aquel momento en el que se acercó a nosotros, y sabía de su deseo y de su esperanza. Ella había oído hablar de mí, de las sanaciones que realizaba todos los días en aquella tierra, y se decidió a hacer un viaje que, aunque para muchos no era largo, para ella sí lo era, dada su dificultad de encaminar. Se situó cerca de donde yo estaba hablando y me miró suplicante, pidiendo ser sanada, aunque en su humildad ni siquiera se atrevió a pedirlo con palabras. Pero en lo más profundo de su corazón sí lo estaba haciendo, y me estaba dirigiendo un mensaje mudo. Rabí, sé que tú puedes curarme, y si quieres, lo harás. Por favor, ten compasión y mira cómo estoy sufriendo. Y este mensaje era tan profundo y tan sincero que me acerqué a ella, le puse las manos sobre la espalda y al momento se enderezó feliz y agradecida y alabando a Dios y dándome las gracias. Se fue de allí corriendo para contar lo sucedido a toda su familia y a todos sus amigos. Pero como era de esperar, no a todo el mundo le pareció bien este acontecimiento, y uno de los fariseos de la sinagoga,
comenzó a echarme en cara que lo que había hecho estaba prohibido realizarlo en Sabbat, y que cómo me atrevía a hacer eso, si iba contra las leyes de Moshe. Se dirigió a toda la gente que se había quedado enmudecida de asombro al ser testigos de lo ocurrido, y ante los cuales yo continuaba ganando admiración y respeto, cosa que muchos de los fariseos no toleraban, y comenzó a decirles que lo que yo había hecho era impropio de un rabino, que estaba prohibido y que yo era un farsante y un no creyente. Toda clase de acusaciones que no permití que continuara diciendo, y enfrentándome directamente a él, levantando la voz, le acusé a mi vez de hipócrita, por interpretar las leyes a su manera, cuando jamás Moshe había prohibido sanar o realizar un acto de ayuda hacia un hermano en Sabbat. Y le dije, si un animal vuestro necesita beber en Sabbat y está atado y no puede acercarse al agua, ¿no lo desatáis para que pueda hacerlo? Pues este es el mismo caso. Ella es hija de Dios y tenía una atadura, un impedimento inmenso para moverse. Ha estado así durante muchos años y tenía ya la necesidad imperiosa de ser libre. Y yo le he dado la posibilidad de beber nuevamente, aunque haya sido en Sabbat. Le he liberado de sus ataduras. ¿Dónde está el mal que he hecho? El jefe de la sinagoga se quedó callado, pero enojado, porque, como siempre, yo conseguía dejarles sin argumentos, porque mis argumentos estaban basados en nuestras leyes escritas, en todo lo transmitido desde nuestro padre Abraham por hombres justos y profetas, en conceptos éticos fundamentales escritos en nuestra Tanaj. Y todo el mundo que allí se encontraba se sentía alegre y reía, porque estaban siendo testigos continuamente de todas las cosas que sucedían a mi alrededor, principalmente cada vez que hablaba. El movimiento que desperté en aquel tiempo en nuestro pueblo fue tan intenso y desbordante que cada vez que hablaba, muchos grupos de fariseos se ponían en guardia y en contra mía, y yo desafiaba sus miradas y sus pensamientos continuamente. Este fue el motivo por el que de vez en cuando tenía que retirarme a descansar en soledad, para limpiar mi cuerpo y mi alma de esta energía de confrontaciones de las que era víctima constantemente, para descansar y reponerme, porque entre ellos y yo ya cualquier clase de debate se había convertido en una lucha. Y otro de los días, Sabbat, en los que después de hablar en la sinagoga de otro de los pueblos cercanos al nuestro, nos invitó a comer en su casa uno de los fariseos de la escuela que dentro de los conceptos de este grupo no era la más ortodoxa ni inflexible. Rabinos con los que yo podía tener algunos puntos de contacto, con los que debatía en tranquilidad, respetando sus ideas y ellos recibiendo una nueva manera de interpretación de nuestras mismas leyes, salvando las diferencias que en todo momento entre ellos y yo existieron. Nos había invitado a comer, como digo, y allí fuimos a compartir el pan, como era lo habitual entre las personas de nuestro pueblo. Estábamos en su casa sentados a su mesa, cuando apareció un hombre que padecía hidropesía, y venía buscándome, porque como ya era lo habitual en aquellos días, unos a otros se contaban acerca de lo que enseñaba y hacía el rabí Yeshua, y sentía curiosidad por conocerme. Era amigo del dueño de la casa, y cuando entró se sentó bastante cerca de donde yo me encontraba. Noté que su mirada no se apartaba de mí ni un momento, porque su alma ya estaba suplicando una sanación, aunque esta petición había surgido de forma espontánea, sin premeditación. Pero al verme lo sintió plenamente en su corazón, y como sucedía la mayor parte de las veces, las personas pedían en silencio, pero emitiendo una súplica de ayuda que yo recibía en toda su limpieza y con toda su intensidad. No se hubieran atrevido a pedirlo en voz alta, muchas veces por no considerarse dignos, y otras por temor a las murmuraciones
de sus vecinos, y por eso solamente se atrevían a hacerlo con su alma, con su energía y enviando la petición con sus ojos. Entonces yo pregunté al grupo de amigos fariseos con los que estábamos comiendo si ellos pensaban si era lícito sanar en Sabbat o no, porque como siempre quise enfrentarles a sus conceptos erróneos y petrificados. No supieron o no quisieron responderme, y a la vista de su silencio y delante de todos sané a aquel hombre. Se quedaron atónitos, porque delante de sus ojos se había producido de nuevo algo inesperado y algo insólito, como sucedía siempre que yo realizaba algo parecido. Mi respuesta a su silencio, a su no contestación, fue esa: la sanación instantánea de un ser humano. Y después añadí: me estáis de nuevo condenando por lo que acabo de hacer, pero os digo, hermanos, que aunque el día de hoy sea Sabbat, el sentido original de este día sagrado para nuestro pueblo se ha desvirtuado y sacado de toda verdad, porque quiero que ahora vosotros me respondáis a esta pregunta: ¿quién de vosotros no sacaría del pozo a su hijo o incluso a un animal de su propiedad si caen allí en día de Sabbat? Continuaron en silencio durante mucho tiempo, porque no encontraban respuesta adecuada para darme, porque si reconocían que sacarían del pozo a alguno de los suyos, reconocían que yo tenía razón, y no podían hacer otra cosa más que callar, amados míos, porque nunca se dijo en la Torá que la vida o la salud de un hombre estuviera por debajo del precepto de guardar el Sabbat. Su sentido era otro, totalmente diferente. Con todo mi amor, Yeshua.